Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 7 de junio, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos preparado para el día de hoy en materia de administración por valores. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de llegar a todos ustedes. Está conmigo Camilo Reynó Arana, profesor especialista de la Fundación en el área de desarrollo humano y organizacional, a quien me permito presentar como licenciado en filosofía, con estudios de maestría también en filosofía y diversos cursos y diplomados de actualización en el área del desarrollo humano. Camilo tiene una vasta experiencia, tanto profesional como docente, particularmente como consultor y profesor en materia de antropología filosófica, filosofía ética en el desarrollo de los negocios, teoría del conocimiento, áreas de literatura tanto española como griega y latinoamericana, y un sinfín de publicaciones que ha realizado en esta área. Antes de cederle la palabra a Camilo, les invito a que formulen sus preguntas, nos den recomendaciones, nos den sus sugerencias, y al finalizar esta plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Camilo, buenas tardes, podemos iniciar. Muchas gracias, licenciado Villalobos. Y a todos, bienvenidos a Findes. Gracias por su tiempo y el rato que vamos a compartir a partir de este momento. Se me antoja empezar planteándonos una interrogante que resulta, yo diría que inclusive un tanto simpática. Administración por valores. Como que en términos de maridaje no suena del todo apetecible. Parecerían no fácilmente embonables un concepto y el otro. Ética en los negocios. Portarse bien al interior de las organizaciones. Que haya resultados positivos a nivel del ámbito empresarial. Alguien sabio por allí, y prometo que no va a haber manguerazos de agua bendita ni de filosofía, un tal Aristóteles decía: cuando tengas un término compuesto y quieras saber un significado preciso, divide esa significación, define un concepto, define el otro, y a lo mejor así vas a encontrar un significado correcto. Administración por valores. Les invito primero a cuestionar el segundo de los términos. ¿Qué son los valores? En cualquier ámbito de la vida, no importa cuál sea el terreno, nos mueven objetivos. Y esos objetivos se vuelven tales porque nos motivan. Y esa motivación depende de que resultan importantes o significativos para nosotros. Es decir, son objetivos y nos motivan en la medida en que valen. Por eso nos mueven a la acción. ¿Por qué te casaste con Guadalupe y no con Eduviges? Porque algún tipo de factor valoral identificaste en la primera y no en la segunda. ¿Por qué trabajas en la Cuicuis Machine Company y no en Findes? Porque algún valor le diste. ¿Por qué escogiste contaduría pública y no arquitectura? Porque algún valor le diste. Todos hemos escuchado, sabemos de manera por lo menos indirecta, que en el terreno de la ética es donde tendríamos que empezar a cuestionarnos en materia de valores. Sin embargo, hay que tirar algunos mitotes a la basura. Mitote yo no entiendo tal por relajo. Mitote es para mí mentira grandota, un cuento, una falsedad, una falacia. La ética es la ciencia que estudia la diferencia entre lo bueno y lo malo. Nos recitaban en la escuela preparatoria, normalmente en segundo año. No es así. ¿Qué deberíamos entender por ética? Sí, el estudio de la moral de los actos humanos, pero ipso facto vendría la demanda, la necesidad de definir moral. ¿Qué es moral? ¿Diferenciar, distinguir, contrastar lo bueno de lo malo? Desde luego que no. La moral es un concepto mucho más amplio. ¿Qué es la moral? En términos coloquiales, lo que hago conmigo de manera consciente y libre. ¿Qué es la moral? ¿Adueñarme de mí? ¿Conducirme como un ente independiente? ¿Detrás de objetivos que me realicen en lo que yo considero pertinente como persona? Y con base en eso, diseñar mi proyecto de vida. Entonces, la moral realmente tiene sentido. Yo creo que basta de términos gastados. Esto es bueno, esto es malo. ¿Quién define qué? No. ¿Qué hago yo conmigo para convertirme en un auténtico ser humano? En cualquiera de los ámbitos en los que una persona
se mueve. ¿De qué carambas estoy hablando? Yo creo que mi plenitud la encuentro en el ámbito familiar, en el ámbito evidentemente personal, pero desde luego también en el ámbito laboral. Y en este terreno es en el que vamos a aterrizar dentro de un momento. Ahora, específicamente en materia de valores, la ética tiene una rama, una subdisciplina que de ello se ocupa. Es el concepto axiología o filosofía de valores. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su objetivo formal? Determinar el objetivo de vida de una persona. ¿Qué busco para mí? Y en ese sentido, nos pide un planteamiento, un cuestionamiento, interrogarnos, interpelarnos a nosotros mismos. ¿Cómo jerarquizarías los valores desde el punto de vista de su relevancia para ti? Aquí hay que responder de dos maneras. Una primera respuesta sería simplemente no limitar el concepto valor a uno de sus perfiles o de sus modalidades. ¿De qué estoy hablando? Parecería ser que cuando piensas en valores, automáticamente tuvieras que significarlos por el ámbito de los valores morales, la honestidad, la prudencia, la lealtad, la fidelidad. Eso es absolutamente una mentira. Es totalmente limitativo el concepto. El concepto de valores es mucho más amplio. Formulémonos en términos de pregunta y respóndete tú para ti. ¿La fe para una persona creyente es un valor? ¿Sí o no? ¿El amor es un valor? ¿Sí o no? La honestidad, la salud, el dinero, son valores todos, evidentemente de cuño y de perfil distinto. La fe religiosa, el amor, valor espiritual, la honestidad, un valor moral, la salud, un valor físico, biológico, el dinero, un valor material. Entonces, primera cuestión que tenemos que tener perfectamente clara es que el concepto de valor es multívoco, es complejo, es amplio. La segunda pregunta, insisto, sería ¿cómo jerarquizas esos valores? ¿Qué es para ti más relevante? Yo te dejo una pregunta a la que voy a dar respuesta al final de esta conversación. ¿Dónde pasas la mayor parte de tu vida consciente y productiva? ¿Cuál es el ámbito de tu existencia donde más tiempo estás? Y en el que de alguna manera podría ser tu escenario de desarrollo como persona, por lo menos mayoritariamente en tiempo. Lo dejo con puntos suspensivos, pero mañosamente te diría, haciendo un poquito gala de tramposo, ¿estás más tiempo en otro lado que en tu lugar de trabajo? Aquí es donde aparece el escenario proclive para platicar un poquito. Si esta dimensión humana del terreno valoral, lo que te objetiva, lo que te motiva, lo que te mueve hacia adelante, puede darse de manera significativamente importante en el mundo del trabajo. Los valores en la empresa. ¿De qué estoy hablando? Lo que busca la empresa en su misión y prospectiva. Esto es, el para qué eché a andar un negocio. Y sobre todo, la eficiencia y la eficacia en términos de resultados empresariales. Esto es simplemente, y en buen castellano, que tenga éxito esa empresa que yo eché para adelante. ¿Tendrá que ver con valores lo que acabo de plantear? Yo creo que si hemos quedado claros en cuanto a la multiplicidad del concepto valor, evidentemente en el ámbito empresarial los valores tienen un nicho enorme. La promoción de valores en la empresa bajo un esquema, un modelo, una estrategia, eso es la administración por valores. Te cuento una historia. Hacia la primera mitad del siglo pasado, este concepto es acuñado por varios pensadores, norteamericanos en su mayoría, pero entre los que destaca alguien como Ken Blanchard, que es aquella persona que publicita este modelo, que lo extrovierte y lo comunica, lo difunde. Si me vales la analogía, vendría siendo más o menos lo que hace Daniel Goleman con la inteligencia emocional.
Ni son fundadores, ni son autores, ni son originales, pero son excelentes difusores de este concepto. Sin embargo, a México, para mí un visionario, Carlos María Abascal Carranza, que en paz descansa, que fue presidente de la Coparmex antes del año 2000 y después secretario del Trabajo y secretario de Gobernación cuando Vicente Fox era presidente. En sus tiempos de presidente de la Coparmex, un día dijo, al interior de las organizaciones hacen falta valores humanos. Y echó a andar una asociación civil que se movió justo bajo este término y bajo este concepto, administración por valores. Y creó una asociación civil, Aval, Administración por Valores, cuya premisa era vamos a difundir la ética al interior de los negocios. Vamos a hablar de valores al interior de las empresas, pero desbordando contundente y claramente el concepto de valor moral. Vamos a entender que productividad, rentabilidad, éxito, negocio, finanzas, todo tiene que ver con valores. ¿De qué manera? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la propuesta? Hace tiempo, este servidor de ustedes escribió un artículo para la revista oficial de la Coparmex en materia de administración por valores. Quisiera compartirte algunos pasajes a los que me voy a permitir dar lectura. La ética en los negocios, hacia el interior de las organizaciones y las empresas, ha sido siempre un requisito indispensable, ya que sin un mínimo de confianza entre las partes, es imposible efectuar una transacción en la que prestemos o percibamos un bien o un servicio, o en la que dejemos nuestro patrimonio en manos de algún tercero con el que celebremos un pacto o un convenio. Tú no harías un negocio jamás con una persona que te oliera a deshonestidad o a deslealtad. A lo largo de la historia, en poner por escrito diferentes instrumentos en los que se manifiestan estos principios han aparecido a lo largo del tiempo. A partir del siglo XVII y con el advenimiento de la Revolución Industrial, hubieron de realizarse nuevos esfuerzos para, por ejemplo, combatir la esclavitud, la discriminación, la explotación por el trabajo, plasmándose todo esto en documentos que todos de alguna manera sabemos de su existencia. Es curioso, pero esta documentación de valores a veces resulta paradójica y contradictoria. ¿Por qué? Porque hablar de valores, escribir de valores y no aplicar valores resulta la encarnación de la estupidez y la incongruencia. Dejar esto en la conjetura, en la posibilidad, en la buena intención, resulta poco menos que criminal. ¿Qué pasa en el entorno actual? Si estos factores se dimensionan en el marco del mundo contemporáneo, es necesario tener presente que precisamente en el umbral del siglo XXI, la comunidad internacional se vio sacudida por el fenómeno de la globalización. Ante la movilidad de los factores económicos principales, capital, tecnología, información y trabajo. ¿Cómo entonces es posible preservar y más aún promover los derechos humanos en las circunstancias del mundo actual? Es decir, frente a factores que parecerían diluir el peso específico propio de la persona individual en su dignidad plena e integral. Para tal efecto, es justo que aparece en escena un modelo tan simple, tan sencillo en el mejor de los términos, pero tan tremendamente eficaz y tan fácilmente aplicable. Dicho de otra suerte, ¿cómo hago que el mundo de los valores quepa inserto al interior de las organizaciones? Te vaya aquí, si tú lo permites, el ABC de la administración por valores. Reitero, la riqueza del método es muy amplio, aunque sencilla en su concepto y aplicación. Su metodología, la metodología de implantación, propone 3 pasos elementales. El primero, aclarar o definir los valores de la organización. Es indispensable al respecto la participación de todos los miembros de la empresa, internos y externos, a fin de que auténticamente se trate de una declaración de principios institucional.
Es evidente que abrir la democracia estúpidamente a este factor lo haría completamente inviable. Alguien tiene que hacer la propuesta original, que normalmente será la cabeza de la organización, pero o te involucro o no te puedo corresponsabilizar, o te identificas de ese lineamiento, de ese principio, de esos valores, de esa misión, o definitivamente no te puedo hacer parte y no puedo contar con tu apoyo al respecto. Entonces, una cosa es a quién se le ocurren, quién los genera y quién los define, y otra cosa es si esto se vuelve monolítico o unilateral. Definitivamente no tendría sentido. Por consecuencia, ¿cuál será el segundo paso de este modelo? Comunicar o difundir tales valores. Al respecto, vayan algunas consideraciones. Es necesario el recurso a las actividades de integración del personal de la empresa, reuniones, celebraciones, cualquier escenario que al respecto se preste para o que nosotros podamos acondicionar para ese efecto. Dos, emplear materiales de difusión que en términos estrictos publicite, dé a conocer estos valores. Hablo desde el mal llamado póster o cartel hasta folletos, tarjetas de motivación, placas, slogans, etcétera. En una tercera instancia, recurrir a mecanismos de comunicación formal, publicaciones internas, folletines, donde la gente al respecto se manifieste. Es increíble el impacto que esto genera. Tiene un costo, pero en comparación con la inversión que supone y las ventajas, no hay comparación en contra. Valores de comunicación de carácter informal, memorándums, correos electrónicos, le llamo yo el procedimiento del contagio. El paso número 3, y desde luego el reto más complicado, es alinear los valores con las prácticas diarias. Y esto implicaría 3 instancias. Prácticas individuales, como autoadministración y desarrollo, solución de problemas, toma de decisiones, prácticas de liderazgo, etc. En segunda instancia, prácticas de equipo, como las de miembros efectivos, dinámicas y procesos de grupo, formación de equipos de alto desempeño, facilitación en equipo u otros. Integrar al respecto a la comunidad de la empresa. Finalmente, prácticas organizacionales, como administración y desarrollo estratégico, sistemas y procesos, administración de recursos, prácticas de reconocimientos, a efecto de poder condicionar todo lo que se requiere para que la empresa crezca, se desarrolle, mida sus resultados y pueda procesar en términos reales mejora continua. ¿Cuáles serían las ventajas que al respecto se obtendrían? Tú y yo hemos escuchado hablar de manera recurrente de responsabilidad social empresarial. ¿Qué es o en qué consiste la responsabilidad social de la empresa? ¿Con quién tiene la empresa como organización un compromiso? Evidentemente la respuesta es multifocal. Con los miembros de su organización internos, con los miembros de su organización externos, pensando en clientes, pensando en proveedores, etcétera, y evidentemente en el marco macrosocial, es decir, con la sociedad, con el medio, con la colonia, con la ciudad, con el país inclusive. Yo creo que entender a dónde va el impacto de esta dimensión de los valores implica pensar en todo lo que entraña el concepto empresa. Aquí es donde yo quiero detenerme a proponerte la respuesta a aquella reflexión. Hace algunos años, Juan Piaget se adjudicó la llamada teoría de los 3 ochos. Yo tengo la hipótesis de que es una teoría más vieja. Pero al margen de ello, esta teoría dice: un día hábil en la vida de un adulto que trabaja puede partirse de sus 24 horas en 3 esferas de 8. El primer 8 lo llama el 8 del sueño.
Esto es simplemente que la tercera parte de nuestra vida estamos durmiendo. Evidentemente esto se escribió cuando todavía dormíamos 8 horas, porque si bien nos va hoy dormimos 4, 5, un ratito. Más allá de lo que fuere, minutos más, minutos menos, una tercera parte de nuestro tiempo estamos durmiendo. No hay vida consciente, no hay productividad, no hay compromiso, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay nada. Evidentemente indispensable y vital el sueño, pero hasta allí. Al segundo 8, a la segunda esfera de 8 horas, le llama en sentido amplio el 8 del recreo. Digo en sentido amplio, ¿qué es el recreo en este modelo? Nos trasladamos, vamos, venimos, desayunamos, comemos, cenamos, vemos la televisión, hacemos el amor, vamos al baño, nos bañamos. Básica la dimensión de la recreación, de la distracción, del solaz, del esparcimiento y de los requerimientos de apoyo para las tareas fundamentales. Sin embargo, tampoco es el escenario donde la planificación de la condición humana encuentra su mejor espacio. Esto sucede, según esta propuesta, la propuesta de este modelo, en el tercero de los 8, el 8 del trabajo. ¿Dónde pasas tú que tienes la bondad de escucharme en este momento la mayor parte de tu vida consciente y productiva? En tu lugar de trabajo. Tú y yo dormimos en casa, vivimos en el escenario laboral. ¿Cuál será el escenario para que yo me proyecte a nivel de condición humana a tratar de alcanzar mi planificación total, mi desarrollo y la concreción de mis objetivos? Sin soslayar la importancia que tiene esto al interior de la vida personal y familiar, en el mundo laboral también tenemos ese deber y esa responsabilidad. Pero, evidentemente aquí, el concepto de valores se tiene que hacer más rico y más complejo. Es vital que en tu empresa todos aporten valores morales, honestidad, congruencia, lealtad, pertenencia, identidad, participación. Pero perdón, si esto no se traduce en términos tangibles, si esto no se traduce en términos concretos, entonces la administración por valores no tendría sentido. ¿De qué estoy hablando? Es en tu lugar de trabajo donde tenemos compromisos de aterrizaje, de concreción, de valores específicos. Pregunto, la rentabilidad, por solo ilustrar con un ejemplo, pondré varios. ¿Es un valor organizacional? ¿Es un valor material? ¿Es un valor moral? ¿O cómo lo defino? Yo creo que me da lo mismo. El asunto es que es un valor, porque es objetivo de la misión de la institución y es condición de la vida y la sobrevivencia, el éxito y el desarrollo de la organización. Sin rentabilidad no hay negocio. Yo haría una pregunta. ¿La ética es rentable? Y hago el silencio para darte margen a tu respuesta introspectiva. Si yo pongo una tortillería y vendo kilos de a kilo, ¿regresas a mi tortillería? La productividad es un valor humano, es decir, en términos de mi desarrollo personal, cuenta el factor productividad. Yo soy una mejor persona en la medida en que más produzco. Yo creo que la respuesta es contundentemente afirmativa. Yo no quiero bultos que ocupen un espacio en la organización. Yo quiero gente que se comprometa a dar más, gente que se comprometa con superación permanente. Y aquí es donde Camilo, tu servidor, entra en conflicto lingüístico. Parecería ser que me siento sucursal por un momento de, ¿cómo se llama el autor de Juan Salvador Idiota? Gaviota, Richard Bach, o este señor que se avienta conferencias motivacionales, creo que se apellida Cornejo. Muy barato el lenguaje, muy escaso, muy limitado. Y entonces empiezo a sonar a cursi y a romántico. Pero lo estoy diciendo en serio. En tu secretaria, en tu asistente, en tus colaboradores, en tus subordinados, en tus laterales, en tus clientes, ¿quieres gente productiva? ¿Quieres gente que crezca técnicamente? ¿Quieres gente que se comprometa lateralmente e integre y haga equipo interáreas?
¿Quieres gente que se comprometa en el ejercicio de un liderazgo productivo, rentable, que arroje resultados? Te hago un planteamiento para clarificar el cuestionamiento. ¿Existen indicadores de gestión en ética? ¿Hay validez en un intento de benchmarking de ética, de buena conducta, de valores? Sí, si lejos de pensar en los valores desde el punto de vista moral o ético, y a eso los redujéramos. Si ampliamos el concepto, creo que es perfectamente medible. Por ejemplo, ¿por qué en el promedio de las organizaciones en México domina y con mucho la gente que no llega a tiempo, pero llega después? ¿Por qué no invitar a la gente a que llegue tarde? No, que no llegue a tiempo, sí, mejor que llegue temprano. ¿Por qué los 10 minutos faltantes no son anticipantes? ¿Es factible pensar en una administración por valores? Sí, defínelos, difúndelos y alínealos. Déjame decirte que hay instituciones y organizaciones que promueven este modelo, te lo explican y te enseñan a implementarlo. Ojalá, y si tienes cuestionamientos, dudas, comentarios, los puedas compartir. Y ojalá también te puedas acercar, y no es promoción, a la institución, porque aquí aparte de practicarlos, los difundimos. Tenemos muy claros los propios y uno de ellos es servirte. Recibe, por favor, un cálido abrazo. Gracias por la tolerancia y el tiempo y hasta muy pronto. Por lo pronto, te escucho si algo nos quieres compartir. Camilo, muchas gracias por tu plática. Vamos a dar unos instantes para que los participantes nos hagan sus preguntas y observaciones. Tenemos el caso de Jorge Mondragón. Buenas tardes. Gracias por su participación. Jorge nos pregunta, ¿cómo aplican los valores humanos, estrictamente los humanos, en el ámbito empresarial? Creo que la pregunta merece la gastada etiqueta de interesante, pero en este caso sí lo es. ¿Qué entiendo por valores humanos? No es sinónimo de valores morales. Déjame ser necio en eso. Parecería ser que si hablo de valores tengo que hablar de honestidad, de lealtad, de congruencia. Perdón, es valores humanos, no valores morales, el tema de la administración por valores. ¿Cuál es la diferencia? Reitero lo dicho en algún momento de la conversación. La salud es un valor humano. ¿Tiene colusión? ¿Implica valor moral? Claro, ¿tengo un deber moral con cuidar mi salud? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque necesita mi empresa y necesita mi familia a un empleado o a un papá sano. Enfermo y muerto no le sirvo absolutamente para nada. Entonces, ¿cómo inciden los valores humanos, no solamente morales, al interior de la organización? Cuando vendo, rento, alquilo, entrego, promuevo al interior de mi empresa la mejor versión de mí, en términos por piedad, prácticos, concretos. ¿En qué medida genero productividad, rentabilidad, innovación, creatividad, propositividad? Eso es lo que la empresa contemporánea necesita. ¿Qué es innovar? Modificar y resolver. ¿Qué tan capaz es tu equipo de trabajo para desfacer entuertos, para solidificar proyectos, para innovar modelos? Eso no es un valor moral puramente. Ese es un valor totalmente empresarial, organizacional, laboral y desde luego y en consecuencia un valor humano. Camilo, muchas gracias. Tenemos la pregunta de Sergio Esparza. Sergio, buenas tardes. Le agradezco su pregunta. Sergio nos pregunta, ¿cómo identificar qué valores son los que impulsan el cumplimiento de un determinado objetivo? Aquellos que me garanticen su viabilidad. Yo creo que en términos de desarrollo humano,
hay tres instancias que tenemos que ponderar. Y ahora lo traslado al ámbito de la empresa. Camilo necesita saber a dónde quiere llegar. ¿Qué quiere hacer con su único boleto de vida? Para tal efecto necesita contestar tres cosas. La primera, su punto de partida. ¿Quién soy yo hoy? Segundo, ¿a dónde quiero llegar? Y tercero, el know-how, es decir, cómo camino de mi punto de partida a mi punto de llegada. ¿Qué pasa en la empresa? Exactamente lo mismo. ¿Qué pretende la empresa y en consecuencia qué pretende de mí? ¿Con qué cuento y en consecuencia con qué no cuento? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Y con base en eso me empodero, me capacito, me preparo para trascender y para lograr esa versión de mí que la empresa necesita. Y luego ocuparme en términos laborales de hacer que esto se concrete en mi tarea cotidiana. A ver, ¿cómo podría poner un calificativo moral a los resultados de mi trabajo? Yo lo podría definir en términos contundentes: eficacia y eficiencia. ¿Cuál es la diferencia? Eficacia, optimizar el tiempo, que el rendimiento sea total, que ese coloquialísimo modo de expresar la hora nalga, el tiempo que estamos sentados en una silla, se redujera significativamente y solo se limitara a los espacios productivos. Poder calibrar y medir qué resultados estoy entregando. Termino la respuesta a esa pregunta con un ejemplo. Busca en YouTube administración por objetivos y busca en YouTube administración por resultados. De la primera vas a encontrar costales de cursos, de webinarios, de conferencias, de presentaciones en PowerPoint, de charlas en YouTube. De administración por resultados, nunca. Hay gente al interior de las organizaciones que se queja amargamente porque su esfuerzo no fue premiado con un bono de productividad. Caracoles, el día que se premie el esfuerzo, estamos fritos. El esfuerzo sin resultados no sirve absolutamente para nada. Esa es la idea que quisiera subrayar. Administración por valores es igual a concretar en resultados los valores humanos. Camilo, muchas gracias. La pregunta de Laura, Laura Hernández. Gracias, Laura. ¿Los valores son auditables? Absolutamente. Y deberían ser. Claro que se puede medir. Por ejemplo, ¿cómo puedo auditar el compromiso de una persona con su trabajo? Vamos 30 segundos a conjeturar. Por la actitud, por el trato con los demás, por su capacidad de socializar, por su solidaridad y trabajo en equipo. Desde luego que no. Es por resultados. A ver, tengo una hermana, ojalá no sea una de las personas que está escuchando esta conversación, se llama Patricia. Le digo Doña Dramas. Ella, donde la encuentres, a la hora que la encuentres, la saludas y le preguntas, ¿cómo estás, hermanita? Y la respuesta es, hasta la madre, hasta el tope. Estoy trabajando 14 o 16 horas diarias y por fastidiarla le contesto, ¿y por qué tan ineficiente, hermanita? ¿Ah? El esfuerzo, no. Desde luego eso no es auditable. Es auditable lo que se traduce en números, en ganancia. Y eso tiene que ver con valores humanos, tu nivel de capacidad, de compromiso, de rendimiento. Desde luego que es medible. Y desde luego auditable y valorable y punible y enmendable y castigable. Auditable en el más puro sentido del término. Camilo, muchas gracias. Antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo a todos ustedes que los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos en el ámbito de los negocios y que el próximo jueves 14 de junio a las 18 horas abordaremos el tema Ley FinTech. Los esperamos. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 35 minutos, día 7 de junio. Damos por concluidos la transmisión de este webinario. Gracias y hasta luego.